Ahora, en esta segunda parte vamos a ver otros tres principios acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y estos son tres puntos del día de hoy, que es el punto número 1, el Espíritu nos da autoridad. Punto número 2, el Espíritu glorifica a Dios. Y punto número 3, el Espíritu trae santificación. ¿Okay? Y a través de estos tres puntos vamos a ir viendo el bautismo del Espíritu Santo de una manera práctica, cómo se ve esto en mi vida diaria, pero al mismo tiempo nos va a ayudar a discernir cuando esto es algo genuino o cuando no lo es. Porque hoy vemos en muchas iglesias una falsificación del Espíritu Santo. Y tenemos que estar atentos a esto y tenemos algunos principios que nos ayudan a discernir como creyentes cuando el Espíritu es verdadero o cuando está siendo falsificado. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar en el punto número 1 del estudio, que es el Espíritu nos da autoridad. Y para meternos un poquito otra vez en la historia, déjame contarte qué es lo que había pasado aquí en el tercer viaje misionero de Pablo que estamos. Pablo en este momento se encuentra en Éfeso. Y aquí en Éfeso se topó con unos discípulos que no sabían quién era el Espíritu Santo. Y llega Pablo y les dice, bueno, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y los discípulos le dijeron, pues es que ni siquiera sabemos qué es eso. Y entonces Pablo dice, no puede ser. Todo creyente necesita saber quién es el Espíritu Santo. Entonces Pablo los bautiza en el nombre del Señor Jesús y entonces impone manos sobre ellos y estos discípulos reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a profetizar. Y después de que Pablo cumplió ese cometido de enseñarles quién es el Espíritu Santo a estos discípulos, después continúa predicando en una sinagoga, como es de costumbre, 3 meses. Pero ¿qué pasa en esta sinagoga? Blasfemaron, dice que insultaron, ofendieron la predicación de Pablo, el camino, probablemente a Jesucristo. Y entonces Pablo dice, ya, olvídense, ya me voy de aquí. Y entonces se fue a otro lado a predicar ahí mismo en Éfeso, que era una escuela de un hombre que se llamaba Tirano. Y ahí dice que estuvo predicando por 2 años hasta que dice que todo Asia había escuchado el mensaje. Y es aquí donde empieza la porción del día de hoy, el versículo 11. Entonces, si me acompañas, versículos 11 y 12, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. En la primera parte del bautismo del Espíritu Santo, hace 2 semanas, hablamos acerca de los dones espirituales que recibimos cuando somos bautizados. Y hablamos de la manera correcta de utilizarlos sin abusar de ello. Y aquí tenemos a Pablo lleno del Espíritu Santo y está ejerciendo 2 dones espirituales que vimos hace 2 semanas. El primero es el don de hacer milagros y el segundo es el don de sanidad. Y no voy a profundizar en estos dones porque la semana antepasada ya vimos cada uno y explicamos qué es. Si quieres conocer de qué se tratan los dones espirituales, puedes buscar en internet el mensaje de hace 2 domingos y ahí lo vas a encontrar. Pero lo que sí quiero recalcar es que los dones espirituales, aquí Pablo los está utilizando. O sea que son útiles. O sea que sí los necesitamos. No es un extra, no es un a ver si se da, se utilizan, son útiles, los necesitamos. El versículo 10 me había dicho que Pablo predicó 2 años hasta que todo Asia había conocido el Evangelio. Quizás no ha aceptado, pero por lo menos escuchado del Evangelio. Y tú dices, ¿cómo es posible que un solo hombre predique y la palabra se esparza de esa manera tan increíble, de manera que todo un continente escuche un mensaje? El versículo 11 es la clave. O sea, el versículo 11 me empieza a explicar cómo es que Pablo logró eso.
Si tú te preguntabas, ¿cómo puedo hacerle para alcanzar un continente? Por si tenías ganas. Agarra tu papel, tu lápiz y apunta a esto. No lo hizo Pablo, lo hizo el Espíritu Santo. O sea, si yo quiero alcanzar un continente, bueno, vamos a ponerlo de una manera más real para nuestras vidas. Si yo quiero alcanzar a mi familia, si yo quiero alcanzar a mi escuela o mi trabajo, ¿cómo le puedo hacer? Primero tengo que quitarme de la cabeza que soy yo el que lo voy a hacer. Y comprender que cuando Pablo alcanzó todo el continente de Asia, lo hizo en el poder del Espíritu Santo, lo hizo estando bautizado por el Espíritu Santo y utilizando los dones que el Espíritu Santo le había dado para esa obra. Vemos claramente cómo Pablo estaba lleno del Espíritu, de manera que utilizaba los dones del Espíritu al predicar el Evangelio en las calles. Entonces los dones del Espíritu Santo son útiles, son necesarios. Y si tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo, necesitas pedirle al Espíritu que te bautice. ¿Okay? Esta es una experiencia que el creyente necesita. Entonces vemos que Pablo utilizó el don de milagros y de sanidad aquí. Pero vemos una tercera cosa que Pablo hace además de milagros y sanidades, y a este punto es al que voy. Dice al final del versículo 12, y los espíritus malos salían. Es importante hablar de esto. ¿A quién le da miedo el diablo? El Espíritu Santo nos da autoridad. Es importante no perder el suelo en cuanto a esto, ¿verdad? Porque a veces también se abusa de esta autoridad que nos habla la palabra de Dios. Hoy en día, en el cristianismo, cuando hablamos de autoridad, muchas veces se tiende a abusar de ese término, porque al ser humano le gusta sentirse autoritario, ¿no? Porque al ser humano le gusta pues, sentirse con ese poder, con esa autoridad y usarlo eso para nuestro beneficio. Pero cuando hablamos de la autoridad que Jesús nos da, es una autoridad que nos da para su obra, para su propósito, para su gloria, no para la nuestra. Y ciertamente no es una autoridad que nos pertenezca, sino que es una autoridad que le pertenece a Él, pero que Él me ha concedido para obrar en su nombre. Entonces viene de Él y lo glorifica a Él y no me glorifica a mí. ¿Y por qué digo esto? Porque más adelante vamos a hablar que muchos hombres utilizan eso para su propia gloria, para promover su propio nombre. Fíjate qué es lo que sucede cuando uno trata de utilizar la autoridad de Dios incorrectamente. Versículos 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces fíjate, lo que está sucediendo aquí, Pablo está lleno del Espíritu Santo, le fue dado el don de milagros, don de sanidades, y entonces estos fulanitos judíos dicen: oh, qué padre está eso. O sea, yo quiero utilizar eso mismo que Pablo está haciendo, porque se ve muy padre, porque llama la atención, porque funciona, es efectivo. Y ven toda esta manifestación de poder del Espíritu Santo a través de Pablo y anhelan eso, pero de una manera incorrecta. Ellos decían: pues nada más hay que decir en el nombre de Jesús y se acabó todo. ¿Cuántas veces
no vemos el nombre de Jesús así en el cristianismo, como la palabra mágica, que lo hace todo. Pero hermanos, el nombre de Jesús no es una palabra mágica, no es un conjuro, como dice aquí que dijeron estos judíos, no es un ritual. El nombre de Jesús es la autoridad bajo la cual obramos. Yo oro en el nombre de Jesús, no porque si no oro en el nombre de Jesús no soy cristiano, sino que yo oro en el nombre de Jesús porque le pido a la autoridad de Jesús. Porque yo llamo a Jesús mi Señor, porque me someto a su autoridad, y porque me someto a su autoridad, entonces le pido en su nombre. Jesús en una ocasión dijo: ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les pido. Si le vas a decir a Jesús Señor, o si vas a decir en el nombre de Jesús, asegúrate de que te estás sometiendo a su autoridad. Yo hablo y predico en el nombre de Jesús, porque es la autoridad bajo la cual estoy obrando. No la mía, no la de Calvary, no la del pastor Sam que me mandó aquí, de Jesucristo. Y sacamos demonios en el nombre de Jesús, porque dice la palabra, aún los demonios creen y tiemblan. Y tienen que someterse a la autoridad del Rey de Reyes. Entonces no se trata de mí. Yo no tengo nada que ver, se trata de Él. El nombre de Jesús no es una autoridad nuestra, es autoridad de Dios. Y yo solo soy un representante. Jesús dijo en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, Dios nos da esta autoridad para obrar en su nombre. Estos judíos exorcistas creyeron que podían sacar demonios utilizando el nombre de Jesús como la palabra mágica. Y estaban muy equivocados, porque es el poder del Espíritu Santo lo que echa fuera a los demonios, no un ritual específico, no una frase mágica. Es el poder del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué le dicen los demonios? Pues sí conozco a Jesús, sí, tienes razón. Sí conozco a Pablo, incluso le dicen los demonios, ¿pero tú qué? O sea, tú ni tienes a Jesús, tú ni tienes el Espíritu Santo, ¿qué vienes a molestarme? Y dice que este endemoniado saltó sobre ellos, ¿te imaginas? Así, película de terror. Y los dominó, y cómo le hizo no lo sé, pero los desnudó y salieron corriendo. Entonces imagínate, si tú tienes el Espíritu Santo, no tengas miedo de los demonios. El Espíritu Santo te ha dado autoridad para sacarlos. Jesús dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 19, lo puedes ver allá, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto se lo dice a sus 70 discípulos cuando los manda a predicar. Y es el mensaje que Jesús te da hoy, a través del Espíritu Santo. Yo te doy potestad, ve en mi nombre. Pero acuérdate que ir en su nombre es para su obra, para su propósito y para su gloria. Y nada de su gloria me la quedo yo. Yo no tengo ninguna retribución en ello. Pero si no tienes el Espíritu Santo, ya sabes cuál va a ser el resultado. Dice, huyeron desnudos. Así que en todo, busca la guía del Espíritu Santo, en cualquier situación, en cualquier momento. No tengas miedo de orar por enfermos, no tengas miedo de predicar la palabra, no tengas miedo de orar por endemoniados. O sea, busca un hermano que vaya contigo, así como Jesús mandó de 2 en 2 a sus discípulos. Vayan, oren por esa persona, que Dios lo libere de ese demonio.
No tengas miedo de usar la autoridad que Jesús te dio en su nombre y en su espíritu. Solamente asegúrate de que Él se lleve la gloria. Porque esa es la clave para utilizar la autoridad de Jesús de la manera correcta. Nuestro enfoque debe ser para la gloria de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con ciertas cosas que se han filtrado en la iglesia, que le quitan la gloria a Dios, que se ha metido metafísica en la iglesia, de la declaración positiva, de todo esto. Ten cuidado con el yo declaro, con el yo decreto, con el yo ato, con el yo desato. Ten cuidado con eso, porque el yo no existe para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios existe su nombre, el nombre de Jesús. El yo le trae la gloria al hombre y no a Dios. Y el yo pretende darle la autoridad a una persona como si le perteneciera. Entonces ten cuidado con estas cosas. Si a mí alguien me presta su carro para venir a la iglesia, no voy a venir y decir, mira, mi carro. ¿Verdad que no? Porque si me escucha la persona que me lo prestó, ¿qué va a decir? Igualada, ¿no? ¿Qué onda? ¿De cuándo acá? Y Dios nos da autoridad para hacer su obra, para extender su gloria, no para atribuirme algo. Y entonces esto me lleva al punto número 2 del día de hoy, que es el Espíritu glorifica a Dios. Y si bien la autoridad que nos da, lo primero que vimos, la autoridad es una manera práctica de aplicar a nuestras vidas y de guiarnos en la autoridad que Jesús nos dio. Cuando venimos a este punto número 2, que el Espíritu glorifica a Dios, esta es una evidencia de que tenemos de verdad el Espíritu Santo de una manera genuina. Porque cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo y los dones y la autoridad y todo esto, y súper padre, súper increíble, gracias a Dios por sus dones, gracias a Dios por su Espíritu, por la autoridad que nos ha dado, gloria a Dios por eso. Pero entonces es muy fácil que el hombre se pierda y termine buscando hacer las cosas para su propio propósito, para su propia gloria, y empiece incluso a falsificar los dones del Espíritu Santo y empiece a utilizarlos mal. Y la mejor guía que podemos tener para mantener el uso de los dones de la manera correcta es asegurarnos de que Dios es glorificado. No hay pierde. Fíjate, versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es el resultado de todo lo que está sucediendo aquí? ¿Cuál es el resultado del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el resultado del don de milagros que aplicó Pablo? ¿Cuál es el resultado del don de sanidades? ¿Cuál es el resultado de que expulsaron demonios? Dice aquí, fue evidente para todos. Después dice que tuvieron temor, es decir, que creyeron. Y después dice que fue magnificado el nombre de ¿quién? ¿Del apóstol? Porque aquí tenemos al apóstol Pablo con la oportunidad de su vida. ¿O no? Todo un continente había escuchado la palabra de Dios por él. Dice que fue evidente para todos. Todos se dieron cuenta. Todos creyeron, dice aquí, muchísimos creyeron. Entonces imagínate la oportunidad que tenía Pablo aquí para darse a conocer. Pablo de Tarso, apóstol de la sanidad. Sí, padre, ¿no? O Pablo el exorcista. Siembra en Pablo y siembra en el reino de Dios, ¿no? Imagínate. O sea, es la oportunidad del apóstol Pablo de hacerse de fama, de hacerse de dinero, de hacerse de renombre. Pero me dice aquí el versículo 17, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y para mí esta es la evidencia. No hay otra. Que sanes enfermos,
que saques demonios, o sea, que le quites el pie plano a mi abuelita. Porque últimamente se ha dado mucho eso de que te corrigen el pie plano, ¿no? ¡Qué bueno! Gloria a Dios, qué chido. Pero Jesús les dijo a muchos de esos que decían, y en tu nombre hicimos, y en tu nombre esto, y en tu nombre el otro. Apártense de mí, no sé quiénes son ustedes. No los conozco. Así que sigue con tu campaña de sanidad, sigue con tu campaña de exorcismos, haz que llueva oro del cielo, haz lo que... ¿Qué es lo que yo quiero ver? Que Jesucristo está siendo glorificado. Si Jesucristo está siendo glorificado, va, te la creo. Que el nombre de Cristo esté siendo levantado en alto. Es el verdadero milagro que yo quiero ver. O sea, si oras por alguien y le sale el dedo que se le había caído, pues me impresiona carnalmente. Pero lo que me va a impresionar de verdad es que después de que hagas eso te mantengas humilde y prediques el evangelio. Entonces voy a creer que Dios te utilizó. Entonces el verdadero milagro, hermanos, está en que Dios sea exaltado, en que su nombre sea magnificado, en que Él sea dado a conocer. Porque cuántos pastores, ministros, apóstoles y demás los ves pavoneándose, los ves con una actitud altiva, haciendo milagros en el nombre del Señor. Y los ves soberbios, tratando a los demás como menos, como échale ganas a ver si algún día me alcanzas, ¿no? A mi grado de santidad. Si los quieres invitar a tu iglesia, hazlo una vez por curiosidad. Llámale a uno a ver. Avión de primera clase. Que me hospeden en hotel 4 o 5 estrellas. Que la iglesia sea mínimo de tantas personas y que den la ofrenda para los santos, ¿no? Y veo esto, esos apóstoles, apostolobos, y veo al apóstol Pablo, y digo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo uno con el otro? Pablo no pedía ofrenda. O sea, dice que él trabajaba, ¿en qué? Haciendo tiendas. O sea, viajaba a pie, padecía incomodidades por el evangelio. ¿Cuántas veces terminó en una cárcel? Para que tú me digas que si no te hospedo en un hotel de 5 estrellas, ¿no vienes a mi iglesia? Entonces, Pablo mismo decía, yo no merezco ser apóstol. O sea, decía, yo fui como un abortivo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 8 y 9 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Ese es un apóstol. Esto es lo que Dios busca en sus siervos. O sea, para Pablo el título era lo de menos. Decía, yo no me lo merezco. Que le den gloria a Dios. Y estamos hablando de dones espirituales. Pero hablemos en general. Es fácil enfocarnos en aquellos que abusan del nombre de Jesús para sacar dinero o para vanagloriarse o esto o el otro. Pero ahora vamos a dirigir el dedo a nosotros. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Quién se lleva la gloria en tu vida? Porque dice aquí, todo lo que hagas. O sea, no tiene que ver necesariamente con un ministerio, no tiene que ver necesariamente con una iglesia, todo lo que hagas. ¿Dices gracias a Dios o dices gracias a mi esfuerzo que lo logré? Porque sin Dios no podríamos hacer nada.
A mí una cosa que se me quedó bien grabado de mi mamá, siempre que cocinaba, yo le daba las gracias ma por el desayuno, o gracias ma por la comida, y ella me decía, no, gracias a Dios. No importa cuántas veces se lo dijera, al día siguiente la respuesta era la misma, no, gracias a Dios, no, gracias a Dios. Yo a veces pensaba, pues Dios no me hizo mi huevo estrellado. Pero sí, porque sin Él no podemos hacer nada. O sea, si logré hacer algo, claro que tiene que ver tu esfuerzo, claro que tiene que ver que te hayas esmerado, por supuesto, porque Proverbios mismo dice que el flojo todo desea pero no alcanza nada. O sea, sí tiene que ver de tu parte, pero Dios es quien te da la vida. O sea, Dios es el que te dio una mente, Dios es el que te dio manos, te dio pies, y la evidencia más grande de que alguien ha sido tocado por el Espíritu Santo es que aprende a darle la gloria a Dios por todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, si tú dices, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cuál es la voluntad de Dios, no hay pierde. Da gracias y automáticamente está haciendo su voluntad. Porque aquí dice que esa es la voluntad de Dios. Así que no sé, pero para mí la mejor señal, el mejor milagro, es ver el amor de Dios perfeccionándose en una persona a través de la humildad y a través del agradecimiento. Esta es una gran evidencia de que el Espíritu Santo en verdad está obrando a través de una persona. Pero hay una evidencia más de la que quiero hablar sobre el mover del Espíritu Santo en la vida de alguien. Y esta evidencia es una convicción que te lleva a una santificación. ¿Ok? Cuando una persona es realmente tocada por el Espíritu Santo, esta persona va a empezar a tener convicción de pecado. Y Dios va a iniciar una obra de transformación en esa persona, en la que va a ir dejando a un lado las cosas que no le agradan a Dios. Y ese es el punto número 3 de la enseñanza de hoy. El Espíritu trae santificación. Versículos 18 y 19. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Imagínate qué dineral quemaron ahí. Esto es un fruto del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te va a llevar a santidad. Las personas que creyeron en el nombre del Señor Jesús, dice aquí que experimentaron una santificación por el Espíritu Santo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque viene una convicción de ir dejando las cosas que no le agradan a Dios a un lado. Dice que confesaron sus pecados y dice que los que practicaban hechicería vinieron y quemaron todos sus libros. Imagínate cuántos años a lo mejor ahorraron para ir haciendo su biblioteca de hechicería, ¿no? Porque esas cosas, me imagino que son caras. Imagínate cuánto dinero, 50,000 piezas de plata. Y decir, ya, a Dios no le agrada, ya no lo quiero más. Sí me costó un chorro y sí ahorré, no sé, 5 años, 10 años para comprármelo, pero si a Dios no le agrada, no lo voy a tener. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces lo que sucede cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, realmente el Espíritu Santo viene a morar en mí. Y entonces el Espíritu Santo empieza a hacer esta obra que me habla Filipenses 1:6, que me va perfeccionando.
Y entonces como que ya no me siento cómodo haciendo las mismas cosas de antes. Ahora el Espíritu Santo está en mí, dirigiéndome para que yo haga lo que le agrada a Dios y apartándome de lo que no le agrada a Dios. Entonces el Espíritu Santo ahora me dice, Dani, esa serie que estás viendo en Netflix no está padre. No me agrada. No es buena. O Dani, eso que dijiste fue una mentira, ¿te diste cuenta? O Dani, esa conversación ya no le está agradando a Dios. Deja de hablar del hermano que no está presente. Entonces el Espíritu Santo te empieza a incomodar para que dejes de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y empieza a alejarnos de esto. Y entonces empieza a acercarme a las cosas que sí le agradan a Dios. Y entonces, Dani, ya leíste tu Biblia. Dani, ya tienes 3 días sin orar. Y esto es lo que vemos que está sucediendo aquí en Hechos. Dice que muchos que habían creído vinieron confesando. O sea que vinieron a rendir cuentas de sus pecados. ¿Te imaginas? Yo hice esto, lo confieso. Yo hice lo otro. Y sabes, esto es algo súper bueno, de hecho. Incómodo, pero bueno. Cuando quieres dejar un pecado que sientes que no puedes dejar, y el Espíritu Santo te guía a confesarlo, acércate al hermano fulanito y pídele ayuda, confiesa tu pecado. Entonces el Espíritu Santo te guía a buscar ayuda en tus hermanos en la fe, porque sabes algo, hay pecados que se vuelven muy adictivos, hay pecados en los cuales necesitamos ayuda para dejarlos. Y lo veo con mayor frecuencia hoy en día, es la pornografía. Digo, podríamos hablar de adicciones, de alcoholismo, de tabaquismo, de todo esto, pero realmente el pecado número 1 que se ha vuelto una adicción y que está infiltrado en la iglesia de una manera que no te imaginas es la pornografía. Porque es fácil, porque le doy un clic a esto y ya. Y nadie lo ve y es en secreto. Y es muy frecuente y es muy difícil de dejar. Entonces el Espíritu Santo te guía, te lleva a rendir cuentas. Y te animo, si tienes algún pecado que has tratado de dejar, pero ya viste que no puedes solo, porque se ha vuelto una adicción, porque se ha vuelto una práctica, acércate. Acércate a uno de los líderes de aquí de la iglesia, acércate a mí. Y podemos ayudarte a orar por ti, darte algunas soluciones prácticas. Ese proceso de rendir cuentas nos ayuda en el proceso de santificación, para dejar cosas que queremos hacer a un lado. Prácticas pecaminosas. El Espíritu Santo llevó a estos hombres a eso. Dice que llegaron y confesaron sus pecados. Vemos aquí, estas personas fueron guiadas por el Espíritu Santo y creo que eso es una obra de Dios. Dice también que trajeron sus libros de hechicería y que los quemaron. Y para mí esta es una gran evidencia de que alguien está siendo movido por el Espíritu Santo, que es capaz de reconocer su error, que es capaz de reconocer su pecado, que es capaz de pedir ayuda para dejar un pecado. No hay nada más triste que un ministro que se cree ya tan santo que no necesita ayuda de los demás, que ya no pecó. La tentación, ya no tengo problema con eso. Más grande mentira. Y si tú vienes a confesar un pecado, no me voy a espantar. Más bien me voy a dar cuenta que estás siendo movido por el Espíritu Santo y eso es muchísimo mejor a que lo tengas escondido. Eso es muchísimo más valioso que vengas, levantes tus manos, que ores por el enfermo, que se sane, que hagas milagros. Muchísimo más valioso que todo eso. Que vengas siendo honesto y digas, tengo este problema, quiero dejarlo, échame la mano. Esa es la obra del Espíritu Santo. He conocido en mi caminar en Cristo muchas personas
que yo decía, oh man, qué espirituales son. O sea, algún día quiero ser así. O que hablan en lenguas, que profetizan, que predican, que hacen esto, que hacen aquello, que hablan, que oran de una manera elocuente, y dices, órale. Se ve que pasa un chorro de tiempo con el Señor este hermano. Pero fuera de la iglesia son personas totalmente diferentes. Y eso no es el Espíritu Santo. Eso se parece más a lo que trataron de hacer los exorcistas judíos. Pretendían tener algo que no tenían y el resultado fueron derrotados. Entonces el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta con diferentes dones y señales, pero se evidencia en amor, en humildad y en santidad. Así que vamos a terminar leyendo los últimos versículos. Versículo 20 al 22 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Vemos aquí que Pablo empieza a fijar su mirada en Roma. Roma va a ser su lugar de muerte. Roma va a ser el último en el que sea encarcelado y que después de un tiempo de arresto domiciliario se ha llevado a ser decapitado. Y el Espíritu Santo mismo empieza a mover a Pablo a preparar su corazón. Es decir, ya se acerca el final. O sea, ya me es necesario. Ya tengo que irme preparando para Roma. Le queda mucho todavía, pero ya se va acercando su final. Y aquí terminamos esta segunda parte del bautismo del Espíritu Santo. Hemos hablado de autoridad, hemos hablado de humildad, o sea, de darle la gloria a Dios. Y hemos hablado también de santidad. Estas son obras del Espíritu Santo. Y lo mejor que podemos pedirle a Dios es que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente y está obrando hoy en día en la vida de los creyentes. Y aún sigue derramando los dones para su iglesia, para que podamos obrar en sus fuerzas y no en las nuestras. Acuérdate que Pablo alcanzó todo un continente, pero estaba lleno del Espíritu Santo. No fue él, no fue su obra, no fue su labor, no fue para su propia gloria. Fue para la gloria del Señor y fue la obra del Señor, fue la labor del Señor y fueron las fuerzas del Señor lo que lo llevaron a eso. Así que pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. ¿Quieres alcanzar a tu familia que no conoce al Señor? No es una obra tuya, no es una labor tuya, no es algo que proviene de ti mismo. Tienes que pedirle al Señor que te llene del Espíritu Santo y que te dé denuedo para compartir, que te capacite, que te equipe con los dones. Quiero terminar con un versículo que habíamos visto en la primera parte, pero en realidad creo que no hay mejor aplicación práctica que esta, y es Lucas 11, de 9 al 13. Lo puedes ver en la pantalla. Y es algo que Jesús nos dijo. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará
el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pídelo. Jesús te dice, pídelo, es porque te lo quiere dar.